Wyatt Ensley nunca imaginó que la vida que había construido, su familia, su empresa, se derrumbarían en un solo fin de semana. A medida que los secretos de su esposa Vanessa comenzaban a salir a la luz, Wyatt se encontró en el centro de una conspiración que amenazaba con destrozar todo lo que amaba. Pero nada lo preparó para el descubrimiento que hizo ese día. Una traición tan profunda que cambiaría su vida para siempre. ¿Alguna vez has experimentado una traición que lo cambió todo? Comparte tus pensamientos o experiencias similares en los comentarios. A veces, enfrentar la verdad es el primer paso para reconstruir lo que se ha roto. Mi nombre es Wyatt Ensley y tengo 42 años. Esta es la historia de cómo la traición en mi vida personal y profesional me llevó a un ajuste de cuentas que lo cambió todo. Wyatt Ensley miró la invitación de aniversario que descansaba en el mostrador de su cocina. Las letras en relieve dorado brillaban a la luz de la mañana. 40 años de matrimonio, un hito que sus suegros habían alcanzado. Los ojos de Wyatt se demoraron en la invitación, el peso de ella lo arrastró a sus propios pensamientos. 40 años, un matrimonio sólido y duradero, algo que parecía tan alejado de lo que estaba experimentando en su propio hogar. Su matrimonio alguna vez pareció que podía durar para siempre. Pero ahora sentía que todo se estaba desmoronando. «Papá, ¿mamá se lleva su coche otra vez?», preguntó su hijo, Logan, desde la mesa de la cocina, sirviéndose cereales en su cuenco. El estómago de Wyatt se apretó. «Parece que sí, campeón». Mantuvo la voz firme, tratando de enmascarar la punzada que la pregunta dejaba a su paso. Estos pequeños intercambios, estas partidas casuales se habían convertido en rutina durante los últimos meses. Ya no eran solo las noches largas. Era la distancia sutil, el silencio y el vacío creciente en la casa. Vanessa se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. No era solo que estuviera ocupada. Todo el mundo estaba ocupado. Era la forma en que evitaba su mirada. Como sus palabras parecían más distantes, más tensas. Su teléfono, siempre en su mano, se convirtió en una presencia constante entre ellos, la mayoría de las veces, lleno de mensajes que él no podía leer. Los ojos perspicaces de Logan tampoco se perdieron nada. «Tú y mamá estáis discutiendo». El corazón de Wyatt se hundió. No quería que su hijo sintiera el peso de lo que fuera que estaba sucediendo entre él y Vanessa. «No, campeón». «A veces los adultos se ponen ocupados», dijo, forzando una sonrisa. Se pasó una mano por su cabello oscuro. Las canas en sus sienes eran un agudo recordatorio de los años que se escapaban. Pero no era solo estar ocupada. Había algo más profundo, algo que Wyatt no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. La puerta se abrió y Vanessa entró, con el leve aroma de un perfume desconocido flotando en el aire. Su cabello rubio miel lucía recién aclarado, su atuendo más formal de lo esperado para una reunión familiar. Apenas lo miró antes de decir, «Necesito irme». «Nos vemos allí». Sus palabras sonaron desconectadas, como si se dijeran por costumbre, sin significado. Wyatt arqueó una ceja. «La fiesta de aniversario». Vanessa asintió, su reloj brillando mientras consultaba la hora de nuevo. «Prepárense para el mediodía. Necesito llegar temprano para ayudar a organizar». Los ojos de Wyatt se entrecerraron. «¿El regalo?» Vanessa lo desestimó con la mano. «El que compraste en el armario, en el estante superior». Salió apresuradamente, dejando a Wyatt allí parado con un nudo en la garganta. «¿Qué regalo?» No recordaba que ella hubiera mencionado algo al respecto. Miró fijamente la puerta, la confusión instalándose en su pecho. Logan lo miró de nuevo, sus ojos inocentes llenos de curiosidad. «¿Tú y mamá discutís?», preguntó en voz baja, con la voz llena de preocupación. Wyatt se pasó la mano por el pelo de nuevo, esta vez con más fuerza. «No, campeón. Solo pasan muchas cosas. A veces los adultos se ocupan con el trabajo». No pudo obligarse a decir nada más. No a Logan. No a sí mismo. Vanessa solía llevarle café cada mañana, un pequeño gesto que ahora parecía insignificante, pero que una vez fue la pequeña cosa que los mantenía conectados. Últimamente, se movían por la casa como extraños, cruzándose pero sin verse realmente. Más tarde esa mañana, mientras Logan salía a jugar, el teléfono de Wyatt vibró.
Era un mensaje de Travis Sullivan, su socio comercial. Necesito hablar. Alguien se me ha acercado para comprar tu parte. Extraño momento con el proyecto Henderson. ¿Llama? Wyatt frunció el ceño ante el mensaje, su mente trabajando a toda velocidad. El proyecto Henderson era su mayor negocio hasta la fecha. ¿Quién iba a comprar su parte ahora y por qué? Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Dennis Cooper, su mejor amigo de la universidad. Hola, ¿quieres comer la semana que viene? Necesito un consejo sobre algo. El instinto de Wyatt se tensó. Algo no iba bien. Las piezas no encajaban. Pero sabía una cosa con seguridad. Su vida estaba a punto de cambiar. Simplemente no sabía cómo todavía. Logan lo llamó para almorzar, pero al mirar la cara de su hijo, no pudo quitarse de encima la sensación de que algo más grande estaba sucediendo, algo que destruiría la vida que tanto se había esforzado por construir. Las piezas estaban ahí, pero él aún no estaba listo para verlas todas. Mientras comían, Logan hizo otra pregunta que golpeó a Wyatt más fuerte de lo esperado. Papá, si sabes algo malo, pero decirlo puede herir los sentimientos de alguien, ¿deberías decirlo de todos modos? El corazón de Wyatt dio un vuelco. Depende, campeón. Si callarte va a herir más a alguien después, entonces sí. La verdad siempre es mejor, incluso cuando es difícil. Logan asintió lentamente, como si absorbiera cada palabra. Pero Wyatt podía sentir el cambio. La verdad se le estaba acercando. Simplemente no sabía cuánto le costaría encontrarla. Wyatt no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Había intentado reprimir sus sospechas, atribuyéndolas al estrés laboral, a la presión de gestionar el proyecto más grande de Ensley Construcción y a la creciente distancia entre él y Vanessa por simples malentendidos. Pero las grietas en su matrimonio eran demasiado profundas para ignorarlas ahora. Cada vez que Vanessa volvía tarde a casa, sus miradas distraídas, el perfume extraño en su ropa, Wyatt sentía el peso de todo ello presionándolo. Su instinto le decía que había algo más, pero no estaba preparado para afrontarlo. Aún no. Más tarde esa tarde, el teléfono de Wyatt volvió a vibrar, interrumpiendo sus pensamientos. El mensaje era de Travis, su socio comercial. Decía, necesito hablar. Alguien se me ha acercado para comprar tu parte. Extraño momento con el proyecto Henderson. Llame. Wyatt miró fijamente la pantalla. El proyecto Henderson lo era todo. Su reputación, su sueño y el futuro de su empresa. El momento de esta oferta de compra era demasiado coincidente. El proyecto estaba en sus etapas finales y todo había ido bien. O al menos eso pensaba Wyatt. Una compra ahora significaría que alguien lo había estado planeando durante mucho tiempo, esperando el momento perfecto para atacar. Ya no sabía en quién confiar, pero la idea de perder el control de su empresa a manos de otra persona le revolvía el estómago. Rápidamente escribió una respuesta a Travis. Hablemos más tarde. Necesito saber más sobre esto. Los pensamientos de Wyatt se aceleraban mientras intentaba dar sentido a la situación. ¿Sabía Vanessa sobre la oferta de compra? ¿Había una conexión entre las dos cosas? Su mente daba vueltas. Pero antes de que pudiera profundizar en las preguntas que le daban vueltas en la cabeza, Logan irrumpió en la habitación, con el rostro lleno de preocupación. Papá, encontré algo, dijo Logan, mostrando una pequeña tarjeta con llave de plástico. El corazón de Wyatt dio un brinco al ver el logotipo de la tarjeta. Era del Grand Bellevue Hotel, el mismo lugar donde Vanessa había estado pasando tanto tiempo últimamente. Wyatt tomó la tarjeta de la pequeña mano de Logan, intentando mantener la voz firme. ¿Dónde la encontraste, campeón?, preguntó, con la garganta apretada. En el bolso de mamá, dijo Logan, con la voz pequeña. Se olvidó de cerrarlo. Estaba buscando chicles. Wyatt forzó una sonrisa, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. No quería asustar a su hijo, pero todo en su interior le gritaba que esto no era solo un descuido inocente. Logan había encontrado la tarjeta en el bolso de Vanessa, el que ella solo usaba para sus reuniones especiales, el mismo bolso que Wyatt nunca había tenido permiso de tocar. Wyatt sintió una punzada de náuseas instalarse en su estómago.
La tarjeta con llave era la última pieza que necesitaba. Confirmaba todo lo que había temido, pero se había negado a ver. Logan, no hiciste nada malo, dijo Wyatt suavemente, con la voz espesa. Pero necesito pensar un momento. ¿Puedes ir a jugar afuera? Logan asintió y salió corriendo, dejando a Wyatt solo con sus pensamientos. Los dedos de Wyatt se apretaron alrededor de la tarjeta con llave mientras recordaba las noches tardías, los mensajes secretos y el perfume que ya no parecía pertenecerle. Estaba claro ahora. Vanessa había estado ocultando algo. ¿Pero qué? Caminó por la sala de estar, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su matrimonio, su negocio, todo lo que había trabajado tan duro para construir estaba empezando a desmoronarse, y no sabía cómo detenerlo. La traición se hacía más clara con cada día que pasaba. ¿Pero cuán profundo llegaba? Wyatt intentó centrarse en la imagen general, el proyecto Henderson, su negocio, el futuro. Pero con cada momento que pasaba, la vida que había construido con Vanessa parecía más una casa de naipes lista para derrumbarse. No podía ignorar la persistente sensación de que todo en lo que había confiado estaba siendo manipulado, retorcido en algo irreconocible. Su corazón latía con fuerza al pensar en la tarjeta con llave del Gran Bellevue en su mano. Era más que una simple aventura. Era una traición a todo lo que habían construido juntos. Mientras su mente aceleraba, cogió su teléfono de nuevo y marcó a Travis. Necesito hablar ahora, dijo, con la voz firme. No podía esperar más. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y la verdad se le escapaba más rápido de lo que podía asimilarla. Wyatt siempre había sido un hombre que se enorgullecía de su capacidad para leer situaciones, para mantenerse un paso por delante. Pero esta vez, no estaba seguro de quién era el enemigo. Su esposa, su socio comercial, las personas en las que había confiado durante años. Su instinto le decía que la traición era mucho mayor de lo que jamás había imaginado, y estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar a dónde lo llevara. Pero mientras el teléfono sonaba en su mano, Wyatt sintió un escalofrío en lo más profundo de su estómago. Esto ya no se trataba solo de su matrimonio o de su negocio. Se trataba de algo mucho más oscuro, y apenas estaba empezando a desarrollarse. Wyatt se sentó en su oficina, con la tarjeta con llave del Gran Bellevue Hotel todavía apretada con fuerza en su mano. Su mente iba a 1000 por hora, pero mantenía la compostura exterior. Esto ya no era solo un matrimonio que se desmoronaba. Se trataba de su negocio, su legado y el futuro que había construido con sus propias manos. La traición era mucho más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Y ahora, las apuestas eran más altas que nunca. Wyatt siempre se había enorgullecido de tener el control, de mantener la cabeza fría. Pero ahora, ese control se le escapaba entre los dedos como arena. Su entrenamiento militar entró en acción. Cuando se enfrenta al peligro, no entras en pánico. No dejas que las emociones nublen tu juicio. ¿Te preparas? Elaboras estrategias. Wyatt había sobrevivido en situaciones mucho peores que esta. Se había enfrentado a amenazas reales antes, amenazas a su vida, y había salido victorioso porque se mantuvo tranquilo, concentrado y paciente. Esto no era diferente. Sabía que tenía que controlar sus emociones, no solo por él, sino por su hijo, Logan. Primero lo primero, el negocio. Ensley Construction era el trabajo de su vida. Era la culminación de años de sangre, sudor y sacrificio. Y ahora su esposa y sus cómplices intentaban derribarlo todo. El proyecto Henderson, el acuerdo más importante de su empresa, valía millones. Pero también era un objetivo. Wyatt necesitaba protegerlo, y necesitaba hacerlo en silencio, sin alertar a Vanessa ni a nadie más involucrado. Se puso en contacto con su asesor financiero, pidiendo una auditoría completa de sus cuentas. Necesitaba asegurarse de que nadie tuviera acceso a su dinero, que no se hubieran desviado fondos sin su conocimiento. Sus manos temblaban ligeramente mientras hacía la llamada, pero mantuvo la voz firme. Necesito que todo esté asegurado ahora. ¿Sabes lo que está en juego? El asesor prometió encargarse de ello de inmediato. Wyatt sabía que no podía confiar en nadie en ese momento, así que tomaría todas las medidas para asegurar lo que era legítimamente suyo, incluso si eso significaba tomar medidas drásticas. Luego, se dirigió a su socio comercial, Travis.
Wyatt siempre había confiado en Travis, pero después de todo lo que había sucedido, ya no podía estar seguro. La oferta de compra había sido sospechosamente oportuna, y el hecho de que Travis no la hubiera mencionado antes ponía nervioso a Wyatt. Necesitaba llegar al fondo del asunto. Travis, necesito reunirme contigo mañana. Tenemos que hablar sobre la oferta de compra y lo que realmente está pasando detrás de escena. La respuesta de Travis fue predecible, preocupada, pero Wyatt podía escuchar la incertidumbre en su voz. Wyatt no estaba seguro de si Travis era una víctima en esto o si estaba involucrado. De cualquier manera, Wyatt tenía que estar preparado para cualquier cosa. Con sus finanzas y operaciones comerciales aseguradas, Wyatt se centró en el frente personal. Vanessa, la tarjeta con llave, el hotel. Estaba claro que no se trataba solo de una aventura. Era un plan calculado para quitarle todo, su hijo, su empresa y su vida. Pero Wyatt había construido Ensley Construcción desde cero. Sabía cómo detectar debilidades y cómo explotarlas. Si Vanessa pensaba que podía derribarlo, se equivocaba. Él sería quien decidiría cómo se desarrollaría esto. Wyatt pasó los siguientes días fingiendo que todo era normal. Le sonreía a Vanessa, charlaba sobre la fiesta de aniversario y hacía el papel del marido despistado. Pero bajo la superficie, estaba trabajando incansablemente, sentando las bases de su plan. No podía permitirse un desliz, ni siquiera por un momento. La noche anterior a la fiesta de aniversario, Wyatt hizo una última llamada, esta vez a su abogado. Necesitaba asegurarse de que sus defensas legales estuvieran en orden, que sus activos estuvieran protegidos y que tuviera la ventaja si llegaba a un divorcio. El abogado le aseguró que todo estaba listo, pero Wyatt sabía que tendría que ser él quien diera el primer paso. No podía esperar a que la traición alcanzara su conclusión inevitable. Tenía que actuar ahora. Mientras Wyatt colgaba el teléfono, echó un vistazo a la foto de Logan en su escritorio. Su hijo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Pero Wyatt no iba a dejar que el mundo de su hijo se desmoronara. Lucharía por Logan, por su futuro. Sin importar lo que costara, y haría que aquellos que lo habían traicionado se arrodillaran. La noche era tranquila, pero la mente de Wyatt estaba lejos de estarlo. Sabía que la confrontación se acercaba. Era inevitable. Pero estaba listo. Tenía un plan y lo ejecutaría con la precisión que lo había hecho exitoso en los negocios y en la vida. La paciencia y la calma de Wyatt bajo presión serían su mayor fortaleza. Y aquellos que lo habían subestimado pronto se darían cuenta de que habían cometido el mayor error de sus vidas. Wyatt observó mientras Vanessa se preparaba para lo que creía que sería una escapada de fin de semana para reparar su matrimonio. El ambiente romántico, el viaje hacia una cabaña aislada, todo era parte de su plan. Por fuera, él estaba tranquilo, sereno y era el marido perfecto. Pero por dentro, su corazón latía con el peso de la verdad que estaba a punto de exponer. Su paciencia lo había llevado a este momento. El momento, sin embargo, lo era todo. Vanessa, ajena a la tormenta que se gestaba en la mente de su marido, hablaba del próximo fin de semana como si todo fuera normal. El sutil aroma de su perfume llenaba el coche, y la misma sonrisa cansada que había llevado durante meses permanecía en su rostro. No tenía idea de que este viaje no se trataba de reconciliación. Se trataba de justicia. A medida que se acercaban al destino, Wyatt sintió que su agarre en el volante se apretaba. Había pasado años construyendo Ensley Construcción, una empresa conocida por sus casas de lujo ecológicas, y había sido su orgullo y alegría. Pero lo que comenzó como una traición entre un marido y una mujer se había convertido en algo mucho más peligroso. Ya no se trataba solo de una aventura con Nathaniel Morrison. No, esto era algo más insidioso, una conspiración calculada para destruir todo por lo que Wyatt había trabajado. Wyatt rompió el silencio, su voz firme pero aguda. Vanessa, hay algo que necesito decirte. Pudo verla tensarse en su asiento, sus dedos jugueteando con el borde de su cinturón de seguridad. Probablemente pensó que era solo otra conversación sobre su matrimonio en dificultades, otro intento vacío de reconciliación. Pero las palabras de Wyatt destrozarían esa ilusión. No soy el tonto que crees que soy, dijo, con los ojos fijos en la carretera. Sé lo de ti y Nathaniel. ¿Lo sé todo?
La cabeza de Vanessa se giró bruscamente hacia él, su rostro se puso pálido mientras su boca se abría en shock. La sangre se le drenó de las mejillas y sus ojos parpadearon con miedo. Wyatt continuó, su voz inquebrantable. Sé lo del hotel, las transferencias de dinero, los planes que has estado haciendo a mis espaldas con Morrison y Dennis. Por un momento, solo hubo silencio. El coche zumbaba mientras avanzaba por la carretera, la tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los ojos de Vanessa se desviaron hacia un lado, y Wyatt pudo ver la mentira formándose en sus labios antes de que hablara. Wyatt, yo. No sé de qué estás hablando. No me mientas, interrumpió Wyatt fríamente, su voz desprovista de emoción. Lo tengo todo. La tarjeta con llave del Gran Bellevue, los recibos, los mensajes, la prueba de tu traición, Vanessa, no solo con él, todo esto, todo. Es más grande de lo que piensas. No se trata solo de nosotros. Se trata de mi empresa, mi vida y mi hijo. Su voz se tensó, y las palabras llevaron todo el peso de todo lo que había aprendido. Todo lo que le había sido ocultado durante tanto tiempo. El aliento de Vanessa se entrecortó, sus ojos muy abiertos por el pánico. Wyatt, por favor. No, dijo Wyatt con firmeza, interrumpiéndola. Crees que puedes destruirme, Vanessa, pero te equivocas. Esto no se trata solo de que te acuestes con Nathaniel. Se trata del dinero que me has estado robando, de los tratos comerciales que has estado saboteando. Se trata de mi mejor amigo, Dennis, tratando de sacarme de mi propia empresa, usando a mi hijo como palanca. No solo me están traicionando, sino que planean llevarse todo lo que he construido, todo lo que pertenece a Logan y a mí. El rostro de Vanessa se desmoronó cuando la verdad se hizo evidente. Wyatt, por favor. Su voz se quebró, pero Wyatt no se ablandó. No podía permitírselo. Ella le había quitado todo. Y ahora iba a sentir toda la fuerza de su ira. Creí que éramos un equipo, dijo Wyatt, su voz tensa. Pero yo solo era un peón en tu juego. Tú y Nathaniel, Dennis, esto no fue solo una aventura. Fue calculado. Iban a quitarme mi empresa, mi familia, todo. Las palabras salieron como un golpe, pesadas y sin perdón. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Nunca quise que llegara tan lejos, Wyatt. Yo solo intentaba encontrar la felicidad de nuevo. No sabía a quién recurrir. La ira de Wyatt se encendió. La felicidad, ¿no destruyes a tu familia para encontrar la felicidad, Vanessa? No destruyes la confianza que construimos. No destrozas todo lo que tenemos por alguien como Nathaniel. Ella extendió la mano hacia él, pero Wyatt la retiró, sus ojos fríos. Es demasiado tarde para eso. Tú tomaste tu decisión. Miró directamente al frente. El peso de la decisión ya se instalaba en su pecho. El dolor emocional de los últimos meses, las mentiras, la confianza rota no serían nada comparado con lo que vendría después. Tú y Nathaniel creéis que habéis ganado. Pero esto termina aquí. Ahora, Vanessa estaba en silencio, la realidad de sus acciones finalmente se hundió. Wyatt había sido paciente, metódico. Ahora estaba listo para la siguiente fase. Sabía exactamente cómo asegurarse de que todo lo que le habían quitado le fuera devuelto con creces. La confrontación solo acababa de comenzar. Pero para Wyatt, ya no había vuelta atrás. Wyatt se sentó en la suite del hotel, tenuemente iluminada, el peso de la confrontación abrumándolo. Vanessa y Nathaniel estaban frente a él, sus rostros tensos con una mezcla de miedo y desafío. No tenían idea de lo que venía, pero Wyatt tenía el control total ahora. Lo tenía todo, pruebas, influencia y la fría determinación de asegurarse de que pagaran por su traición. La tensión en la habitación era palpable. Vanessa, con el cabello rubio cayendo desordenadamente alrededor de su rostro, se movió incómoda al borde de la cama. Nathaniel estaba a su lado, su habitual actitud confiada fracturada, ahora reemplazada por una energía nerviosa. Wyatt podía ver el parpadeo de la duda en sus ojos. Pensaron que tenían la ventaja, que su plan cuidadosamente orquestado era infalible. Pero no habían contado con la paciencia de Wyatt, su mente estratégica, ni su capacidad para darle la vuelta a la tortilla en el momento adecuado. Wyatt se recostó en su silla,
cruzando los brazos delante de él. Los miró, observando cada uno de sus movimientos. No tenía prisa. No tenía por qué tenerla. Eran ellos los que estaban al borde, y él lo sabía. Lo sé todo, dijo Wyatt, su voz firme, fría e inquebrantable. La aventura, el dinero robado, la manipulación, todo. Pensasteis que podíais destruir mi negocio, mi vida, mi familia, pero me subestimasteis. El rostro de Vanessa se sonrojó, una mezcla de culpa y rabia escrita en sus facciones. Abrió la boca para hablar, pero Wyatt la silenció con una mirada. Ya no estaba interesado en sus excusas. Vosotros dos pensasteis que podíais quitarme lo que es mío, continuó Wyatt, con los ojos entrecerrados hacia Nathaniel. Pero he aquí la cosa. Habéis cometido un error fatal. Pensasteis que no lucharía. Pensasteis que no notaría las grietas, los secretos, las mentiras. Pero he estado observando, planeando, y ahora soy yo quien tiene el control. Nathaniel dio un paso adelante, intentando recuperar la compostura, pero Wyatt vio a través de él. La arrogancia habitual del cirujano había desaparecido. Estaba nervioso, y Wyatt podía verlo. Creéis que habéis ganado, pero os equivocáis, dijo Wyatt, su voz cortando el silencio. No vais a salir de esto. Tengo todas las pruebas que habéis dejado, los correos electrónicos, los recibos, la tarjeta con llave del Gran Bellevue, todo. ¿Y sabéis qué? Ya no podéis esconderos de la verdad. La mirada de Wyatt se desvió hacia Vanessa. No podía mirarlo a los ojos. Se estaba encogiendo, su anterior bravuconería completamente desaparecida. Creíste que esto era solo sobre mí, dijo, su voz baja y peligrosa. ¿Pensaste que podías simplemente llevarte mi dinero y mi empresa? Pero no contaste con que me diera cuenta, ¿verdad? Vanessa finalmente habló, su voz temblaba. Wyatt, yo. Me rindo. Él la interrumpió, con el tono agudo. Ya has tenido tu oportunidad de hablar. Ahora es mi turno. Sacó su teléfono, lo tocó un par de veces y luego lo deslizó sobre la mesa. Echad un vistazo a eso. Vuestro futuro, vuestras carreras, vuestras vidas, todo acabado. Los correos electrónicos, las transacciones, incluso el vídeo de ti, Nathaniel. ¿De verdad pensasteis que no me enteraría? La mano de Vanessa tembló mientras cogía el teléfono, mirando la pantalla. El color se le drenó del rostro al darse cuenta. Nathaniel intentó agarrar el teléfono de su mano, pero Wyatt lo detuvo con una sola mirada. Ya no podéis controlar la narrativa, dijo Wyatt, poniéndose de pie. Caminó lentamente hacia ellos, sus movimientos deliberados y con propósito. Yo soy quien controla la historia ahora. En esta historia, no termina como pensabais. Los ojos de Vanessa se desviaron hacia Nathaniel como buscando alguna salida. Pero Wyatt pudo ver el pánico en sus ojos. Sabía que no tenía a dónde ir. La vida que había construido con Nathaniel. La traición que habían planeado se estaba desmoronando ante ella, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Esto es lo que va a pasar, dijo Wyatt, su voz escalofriantemente tranquila. Vosotros dos vais a desaparecer de esto. Dejaréis mi empresa, mi familia y a mi hijo en paz. Desapareceréis en la oscuridad, y me aseguraré de que nunca más volváis a trabajar en esta ciudad. Vuestras reputaciones quedarán arruinadas. Me aseguraré de ello. Vanessa abrió la boca, pero no salieron palabras. Estaba derrotada. La lucha se había ido de ella. Nathaniel, por otro lado, parecía listo para explotar, pero a Wyatt no le preocupaba. Sabía que Nathaniel era un cobarde, alguien que se desmoronaría bajo presión. Nunca volveréis a tocar mi negocio, dijo Wyatt, su voz firme e inquebrantable. Nunca volveréis a tocar a mi familia, y nunca os saldréis con la vuestra. Si creéis que podéis saliros con la vuestra traicionándome, pensadlo de nuevo. Me aseguraré de que las consecuencias sean de gran alcance, y os seguirán donde quiera que vayáis. Con una última mirada a ellos, Wyatt dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. La tensión en la habitación pendía densa en el aire. Él había ganado. Ellos habían perdido, y no había vuelta atrás. Al salir, la mente de Wyatt ya comenzó a centrarse en los próximos pasos.
Había tomado el control. Los había expuesto. Pero el verdadero trabajo, el trabajo que garantizaría que nunca más le hicieran daño a él ni a su familia, apenas había comenzado. Y no se detendría hasta que terminara. Wyatt se quedó quieto en las sombras de la pequeña habitación tenuemente iluminada, observando cómo Vanessa y Nathaniel, desorientados y atados, eran obligados a arrodillarse. El aire a su alrededor estaba cargado de la tensión de su situación. No había miedo en el corazón de Wyatt, solo una resolución fría y calculada. Este momento no se trataba de venganza. No se trataba de desatar la ira o buscar represalias por las mentiras que habían tejido a su alrededor. No, se trataba de justicia. Justicia verdadera, el tipo que solo se sirve cuando aquellos que te traicionan se ven obligados a confrontar el peso de sus acciones de la manera más implacable. Durante meses, Wyatt se había preparado para esto. Había organizado todo meticulosamente, hasta el último detalle. No había habido espacio para la emoción, ni lugar para la duda. Había recorrido las etapas de su plan con la misma precisión con la que dirigía su empresa de construcción, con la mente enfocada en el objetivo final. Había hecho sacrificios para llegar hasta aquí, pero todo era por una sola cosa: asegurar que sus enemigos enfrentaran las consecuencias de su traición. Nathaniel, temblando de miedo, intentó mirar fijamente a Wyatt, pero ya no había desafío en sus ojos. El cirujano que una vez tuvo tanto poder en los círculos de élite de Portland ahora parecía pequeño, vulnerable y completamente indefenso. Vanessa, también, estaba rota. Su compostura habitual, la fachada que había mantenido durante tanto tiempo, se había hecho añicos. Ya no era la mujer segura que había orquestado esta traición, ni la compañera que pensó que podría destruir a Wyatt y salir indemne. Ambos estaban acorralados ahora, atrapados de una manera que no podían escapar. Wyatt dio un último paso adelante, sus zapatos resonando suavemente en el suelo de piedra. Su mirada recorrió sus rostros, observando sus expresiones, su miedo. Había observado cada uno de sus movimientos, estudiado sus planes, y ahora estaban pagando por su error. Lo habían subestimado. Habían subestimado la profundidad de su determinación, hasta qué punto llegaría para proteger todo lo que había construido. «¿Creéis que esto es sobre venganza?», dijo Wyatt, su voz baja y serena. No estaba enfadado. No había emoción en sus palabras en absoluto. No lo es. Se trata de asegurar que enfrentéis las consecuencias de lo que habéis hecho. Me habéis traicionado. Habéis traicionado a mi familia. Y por eso, pagaréis. El calor del desierto exterior pareció cerrarse sobre ellos, pero dentro de la habitación había una quietud espeluznante. El silencio entre ellos era ensordecedor. Nathaniel se movió incómodamente, pero no había escapatoria. Wyatt se había asegurado de ello. Había organizado todo. Cada detalle de este encuentro había sido planeado hasta las personas que llevarían a cabo el acto final. Vanessa, con la voz quebrándose, intentó hablar, pero Wyatt la silenció con una mano alzada. «No tienes derecho a hablar», dijo, su voz tan fría como la noche del desierto que les esperaba. «Ya has hablado suficiente. Ahora escucharás». La mente de Wyatt estaba clara. ¿Estaba tranquilo? Este no era el mismo hombre que había sido traicionado por su esposa, su amigo y el hombre en el que había confiado. Ese hombre se había ido. En su lugar, se encontraba un hombre que no tenía nada que perder, pero sí todo que ganar. Wyatt no estaba allí para jugar. Esto no se trataba de satisfacer alguna necesidad retorcida de venganza. Se trataba de retribución, pura y simple. Nathaniel abrió la boca para decir algo, pero Wyatt lo interrumpió antes de que las palabras pudieran salir de sus labios. «Las consecuencias de vuestras acciones no son solo personales», continuó Wyatt. «Habéis involucrado a personas que se asegurarán de que nunca más volváis a ver el mundo exterior. No os envío a prisión ni a un destino fácil. Os envío a donde vuestra traición realmente pertenece. A aquellos a quienes intentasteis engañar, a los que creíais que harían la vista gorda». El rostro de Vanessa palideció al darse cuenta. Había sido parte de algo mucho más grande que una simple aventura. Sus acciones habían tenido un gran alcance, y ahora, mientras se arrodillaba ante Wyatt, comprendía el alcance total de su error. La mirada de Wyatt nunca vaciló. Sabía lo que tenía que hacer.
Esta no era una decisión tomada a la ligera. Era la culminación de todo lo que había planeado, de todo lo que había trabajado. Les había dado todas las oportunidades para marcharse, para enmendar las cosas. Pero habían tomado su decisión, y ahora era el momento de que enfrentaran las consecuencias. Se apartó, haciendo una señal a los hombres que habían estado esperando en silencio entre las sombras. Había llegado el momento. Ya no tenían espacio para maniobrar, ni más oportunidades para escapar. Wyatt no estaba haciendo esto por malicia. Lo estaba haciendo porque era necesario. Sus acciones no podían quedar impunes. No si quería asegurarse de que su familia, su empresa y su legado estuvieran protegidos. Aprenderéis por las malas, dijo Wyatt en voz baja, su voz de advertencia final. Y cuando lo hagáis, entenderéis por qué esto tuvo que suceder. Con una última mirada a los dos, Wyatt se dio la vuelta y salió de la habitación, caminando hacia la noche del desierto. El aire era seco y mordaz. El vasto vacío a su alrededor era un reflejo del vacío que ahora sentía por dentro. Este capítulo de su vida había terminado. El peso de la traición se había levantado, pero aún quedaba más por hacer. La primera fase estaba completa. Ahora comenzaría el verdadero trabajo. Wyatt estaba junto a la ventana, contemplando el extenso horizonte de Portland. La ciudad, una vez llena de esperanza e infinitas posibilidades, ahora parecía distante, un recordatorio de todo lo que se había perdido y ganado. Durante tanto tiempo había luchado para proteger su negocio, su familia y su reputación. Ahora, con todo lo que había trabajado seguro, reflexionaba sobre el viaje que lo había traído hasta aquí. El teléfono vibró de nuevo, rompiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su abogado, Albert. Los trámites finales se han presentado. El divorcio está finalizado. Se ha concedido la custodia completa de Logan. Lo leyó 2 veces, su corazón apesadumbrado por una mezcla de alivio y tristeza. La batalla había sido brutal, pero había terminado. Vanessa se había ido, y su hijo estaba a salvo. Aún así, el alivio era agridulce. La verdad era que Wyatt no era el hombre que solía ser. Había sido puesto a prueba de maneras que nunca esperó, y en el proceso se había convertido en alguien más duro, alguien forjado en el fuego de la traición. La mujer con la que se había casado, la mujer en la que había confiado, era ahora una extraña. Había sido parte de una conspiración que se extendía mucho más allá de una aventura. Había planeado desmantelar su vida, quitarle su empresa y a su hijo, y por eso tuvo que enfrentar las consecuencias. Su decisión de entregarla a aquellos con quienes una vez habían trabajado, los talibanes, había sido extrema. Lo sabía. Pero en su mente, había sido la única manera de asegurarse de que ella y sus cómplices enfrentaran la verdadera justicia. Wyatt no estaba impulsado por la venganza. No estaba consumido por el odio, pero estaba decidido a que las personas que habían intentado destruirlo nunca volvieran a hacer daño a nadie. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez era de la escuela de su hijo. Logan lo está haciendo bien. Se está adaptando a la nueva rutina. Estará listo para el viaje de fin de semana con Fiona. Un pequeño peso se levantó de su pecho. Logan era su ancla, la única persona que tenía que proteger por encima de todo. Siempre había sabido que su hijo sería la parte más importante de su vida. Ahora, con la custodia completa, Wyatt sabía que el futuro de Logan estaba a salvo sin importar lo que sucediera entre él y Vanessa. Las decisiones que Wyatt había tomado, frías, calculadas y despiadadas, lo habían llevado hasta aquí. Su negocio, una vez al borde del colapso, ahora prosperaba. El proyecto Henderson, la piedra angular del éxito de su empresa, se había completado a tiempo y por debajo del presupuesto. Había salvaguardado las finanzas de Ensley Construcción, asegurado su futuro y desmantelado la conspiración en su contra. Las traiciones que había descubierto, las mentiras que había desenredado, lo habían dejado conmocionado, pero también lo habían fortalecido. Pero no era solo el negocio lo que importaba. Wyatt había aprendido algo más profundo durante esta terrible experiencia. Había aprendido lo que significaba realmente la confianza. Había aprendido que las personas que más importaban en su vida, su familia, sus amigos, podían volverse contra él cuando menos lo esperaba. Y había aprendido que la traición, una vez que había echado raíces, podía destruirlo todo.
Wyatt se apartó de la ventana y caminó hacia su escritorio. Las pruebas que había recopilado, los archivos y documentos que habían tardado meses en reunir, ahora estaban almacenados de forma segura, listos para lo que viniera después. Había planeado cada paso del proceso, desde las presentaciones legales hasta la reestructuración corporativa, con la precisión de un estratega militar. Y ahora, con todo en su lugar, sintió el peso de sus acciones sobre él. El mundo a su alrededor había cambiado. Su vida se había hecho añicos. Pero de esa destrucción, había construido algo nuevo, algo más fuerte. Su negocio estaba seguro. Su hijo estaba a salvo. Y aunque las cicatrices emocionales permanecerían, Wyatt había forjado un nuevo camino para sí mismo, uno basado en la confianza, la integridad y el conocimiento de que nunca más permitiría que lo traicionaran. La puerta de su oficina se abrió y Travis entró con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, colocando una sobre el escritorio de Wyatt. Wyatt levantó la vista, ofreciendo a Travis un asentimiento de agradecimiento. Su socio comercial había sido fundamental para ayudarlo a navegar por los desafíos de los últimos meses. Los dos habían pasado por mucho juntos, y ahora, con la amenaza de la traición detrás de ellos, podían concentrarse en el futuro. ¿Todo listo para el proyecto Henderson?, preguntó Wyatt, tratando de sacudirse el peso del pasado. Más que listo, respondió Travis, su voz firme. Los clientes están encantados con la ejecución final. Estamos por debajo del presupuesto y adelantados a lo previsto. Wyatt sonrió, sintiendo una sensación de satisfacción. Me alegra oír eso. Pero entonces Travis vaciló, su expresión cambiando ligeramente. Hay algo más, dijo, con un tono más serio. Wyatt arqueó una ceja. ¿Qué es? Recibí una llamada de Gerald Matthews esta mañana, continuó Travis. El padre de Vanessa. Quiere hablar contigo. El corazón de Wyatt dio un brinco. No había hablado con sus suegros desde la caída del divorcio. ¿Qué quiere que se reúna?, dijo Travis, bajando la voz. Dice que es por Logan. Wyatt exhaló lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Programa la reunión, dijo finalmente. Pero déjalo claro. Ya no hay espacio para negociar. La línea está trazada. Mientras Travis salía de la oficina, Wyatt se levantó y volvió a caminar hacia la ventana. Miró la ciudad, las calles de abajo, bulliciosas de vida. Pero para Wyatt, todo había cambiado. Su mundo, una vez lleno de promesas y sueños, se había hecho añicos por la traición. Y en su lugar, había construido algo nuevo, algo más fuerte, algo más resistente. No buscaba la felicidad. Lo que había encontrado después de todo lo que había sucedido fue justicia. Y en esa justicia, encontró un nuevo sentido de paz. El teléfono de Wyatt vibró una vez más. Era un mensaje de Fiona. Logan lo está haciendo genial. Está disfrutando mucho del viaje. Wyatt sonrió suavemente. Su hijo estaba a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, Wyatt sintió que todo finalmente estaba encajando. El ajuste de cuentas estaba completo. Pero no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y Wyatt estaba listo para lo que viniera después.